Noticias Telemedellín, hablemos de... ¿Qué tal? Saludos. Hoy en Hablemos del debilitamiento de las Fuerzas Armadas y en contraste las ventajas proporcionadas a los grupos al margen de la ley a partir de una desgastada y hoy declarada por muchos fracasada política de la paz total que dio al traste con una difícil situación de seguridad en el departamento de Antioquia. Los hechos más recientes dan cuenta de la crueldad de los subversivos. Las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Calarcá, minaron un campo y allí cayó un helicóptero de la policía. 13 uniformados honrados por la gobernación de Antioquia hoy murieron. La percepción de inseguridad es hoy directamente proporcional al incremento de la presencia de grupos armados ilegales y a los ataques contra la fuerza pública o contra la infraestructura energética, situación que el gobierno departamental trata de contrarrestar con el cobro de la tasa por seguridad. En los próximos 60 minutos estaremos analizando la situación de seguridad del departamento de Antioquia. Saludo a mis compañeros en la noche de hoy, Juliana Montoya, Juan Guillermo San Martín, buenas noches. Andrés, Juan Guillermo, buenas noches para todos ustedes. Así es una situación que es muy crítica en este momento para la fuerza pública y que por supuesto ha generado diversas reacciones, no solo a nivel del departamento, también del país e incluso en materia internacional. Se han registrado pronunciamientos sobre este reciente atentado, Juan. ¿Qué tal, Juliana? Bienvenida, hablemos de Andrés, televidentes, muy buenas noches. Efectivamente, ahorita en el abrebocas que nos hacía el director, hablábamos de esa correlación entre el tema de las políticas de seguridad y la percepción. Pues vamos a estar entregando unos datos a lo largo de este programa para ver también la inestabilidad política, cómo estos factores, estas variables conllevan también a un recrudecimiento de la violencia en los territorios, sobre todo en el suroccidente, en el sur de Colombia, también en ciertas regiones de nuestro departamento de Antioquia. Vamos a mirar la diferencia de homicidios entre los últimos 10 años, que si hacemos un comparativo muy rápido entre 2017 y el año pasado, hay un incremento de más de 2.000 homicidios, hay un incremento de la presencia de los grupos armados que están en el 70% del territorio colombiano y vamos a estar entonces analizando cómo esos temas de las políticas del gobierno se ven reflejadas y tienen una correlación con la percepción de seguridad y con los hechos de violencia que hoy estamos viviendo. Y es que, pues, además de todas estas cifras de los hechos ocurridos, pues también hay que mencionar que las autoridades departamentales, distritales, se han pronunciado frente a esta situación y, por supuesto, se han rendido homenajes a esos miembros de la fuerza pública que han sido víctimas de estos atentados. El más reciente ocurrido allí en zona rural del municipio de Amalfi, pues justamente hoy en la gobernación de Antioquia se realizó uno de esos homenajes, se decretó un día de luto para rendir estos honores a estas víctimas. Edinson Mateus Tinoco fue investigador del DAS, pero no quería que su hijo siguiera sus pasos de servir a la fuerza pública. Sin embargo, Carlos Eduardo Mateus soñaba con ser policía y se convirtió en mayor de la institución. Próximamente estaba a ser papá, se había casado y su esposa estaba en embarazo de 5 o 6 meses. El oficial y piloto Carlos Mateus murió como un héroe junto a otros 12 policías asesinados en el atentado en la vereda Los Toros de Amalfi. Fallecieron esperando la evacuación. No entiendo por qué nunca les llegó el apoyo. Esas eran nuestras esperanzas en que de pronto el ejército, la fuerza aérea, les llegara como apoyo y poderlos evacuar y prestar el servicio médico, pero nunca llegó, desgraciadamente. Los 13 uniformados recibieron un homenaje póstumo de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín con una solemne Eucaristía y un minuto de silencio. Sus familias, con los rostros de sus hijos en sus fotografías, recibieron la medalla José María Córdoba. Ellos estaban en ese trabajo y en ese trabajo murieron y dieron su vida por los antioqueños, por la seguridad y la tranquilidad de los antioqueños. Siempre nuestro cariño y nuestra solidaridad. Aquí estamos para expresar nuestro apoyo a su familia, en especial
a nuestra policía, a nuestras fuerzas militares, a nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública. No están solos. El edificio Coltejer también se iluminó con la bandera de Antioquia para homenajear la memoria de estos 13 héroes de la patria. Un día de luto para el departamento de Antioquia por cuenta de estos ataques calificados por muchos como descarados, desalmados en contra de la fuerza pública. Ya lo veíamos en el nordeste de Antioquia y los principales símbolos de la ciudad y del departamento también vestidos con los colores del departamento de Antioquia y el pabellón nacional, la bandera del país, de Colombia. Pero salimos también a las calles a preguntarle a la gente cuál cree que debería de ser la política del Estado frente a estos problemas de seguridad, no solamente en el departamento de Antioquia, sino también en la ciudad de Medellín. Esto respondieron. Pienso que deberían incrementar primero que todo las visitas de la policía, crear más centros de seguridad a nivel departamental. Tenemos mucha cámara de seguridad, cierto, pero muchas veces no detectamos bien quién es el que verdaderamente está haciendo como la falla y volver como los lugares inseguros. Y en este momento la seguridad la están poniendo muy mano dura. ¿Por qué? Porque la inseguridad en Medellín sobre todo se ha visto mucho hurto, mucho, como te dijera, mucho exceso en seguridad. Tener más policías en la calle, eso es lo que yo digo, porque yo creo que ahora el alcalde está enfocado más en como que en los venteros, pues. Mientras no construyamos una sociedad más equitativa, más igualitaria y donde no haya, digamos, tanta impunidad y tanta perversión y tanta corrupción por parte de la clase política, esto no va a mejorar. Sí, 100% mejor, 100% mejor. Hablemos de... Bien, esa es la percepción de la gente en las calles, pero ¿qué opinan los analistas? Recuerden que aquí en Hablemos de también conversamos con esas personas, expertos que tienen esa experticia en distintos temas y esta noche tenemos como primer invitado a un viejo conocido de la casa. Él fue comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, también fue comandante de la policía en la capital del país. Estamos hablando del general en retiro, Jorge Eliezer Camacho, quien se conecta con nosotros a esta hora de la noche. General, muy buenas noches, bienvenido a Hablemos de. Buenas noches para todos. La verdad es que un gusto poder acompañar nuevamente, como usted lo manifiesta, un gran cariño por lo que es Antioquia, Medellín, una cultura que en realidad cada día viene construyendo un mejor país. Y para todos, la mesa de trabajo y los oyentes, un gusto estar con ustedes. General, le preguntábamos ahí a las personas, a la gente en la calle, ¿qué cree que debería de hacer el Estado frente a estos problemas de seguridad que se han registrado en el país y principalmente también en Antioquia? Porque hay que decirlo, las regiones más afectadas son el Cauca, Catatumbo en el norte de Santander y Antioquia, el departamento de Antioquia. La pregunta para ustedes, si le parece que el Estado está haciendo lo que se debe, por ejemplo, frente a la dotación de las fuerzas militares, y lo decía yo en esa introducción, ese contraste que hay hoy entre ese debilitamiento de la policía, de los militares, del ejército, y lo que hoy es, si se quiere, una ventaja para esos grupos al margen de la ley. Sí, eso es real lo que está sucediendo en el país y como usted lo dice, en esos lugares emblemáticos donde siempre ha existido el cultivo de hoja de coca, donde ha estado la afectación de la economía criminal, pues se observa y se siente más, pero a nivel nacional sí ha habido un debilitamiento del presupuesto, de la atención a las necesidades básicas que tienen la policía, que tiene el ejército, que tiene las otras fuerzas en temas de combustible, de mantenimiento. Y eso pues implica necesariamente verse reflejado en las afectaciones terroristas, y los terroristas lo saben. Hay unos problemas de recurso humano, retiros sin de pronto ninguna explicación.
que han debilitado las diferentes fuerzas, falta de tecnología, un tema de inteligencia también, de incapacitaciones en recursos, ese rompimiento incluso con Israel, eso no es casual ni es porque le duelen los niños de Gaza, si no les duelen los del Chocó, los de La Guajira, mucho menos les va a doler los de Gaza, es porque saben que la compra de equipos para contrarrestar todas estas actividades delictivas las tiene Israel y necesariamente pues hay una afectación, una cantidad de temas que son reales, que estamos viviendo y que en realidad los ciudadanos son los que están hoy pagando desafortunadamente ese debilitamiento. Nomás acordémonos, hace año y medio cuando llega el ministro Velázquez, entrega 800.000 millones de pesos de la cartera de defensa al gobierno que porque le sobraban, eso no tiene ninguna presentación y hoy pues estamos viendo los colombianos eso reflejado y la expansión de los grupos criminales está muy alta, muy alta. Yo entiendo las autoridades hoy, la policía, los militares, porque no tienen cómo contrarrestar la expansión criminal más con todos esos procesos unilaterales, porque el único que beneficia es el terrorista, la policía y el ejército son los que quedan quietos, no hacen operaciones y los otros se expanden cada día más. Eso es lo que estamos viviendo hoy en Colombia. General, muy buenas noches. Mire, desde el año pasado, 2024-2025, 44 miembros de la Fuerza Pública han sido asesinados en el departamento en diferentes hechos. Usted toca un tema muy importante y es la disminución del presupuesto para la Fuerza Pública. Justamente entonces se puede decir que estos grupos delictivos están aprovechando esa reducción en ese presupuesto para atacar, para expandirse y atacar también a los miembros de la Fuerza Pública. Sí, eso es real. Observaba que en el 2022 el gobierno saliente le deja cerca de 65.000 millones de pesos a la policía para poder realizar sus actividades, digamos, de mantenimiento de las necesidades, y eso que lo básico, pero cuando vamos a ver en el 2025 asignaron 18.000 millones. Y así es en inteligencia, así es en las afectaciones para el mantenimiento de las aeronaves. En todos los rubros disminuyeron para trasladar los dineros a otro lado o para lo que ellos quieren justificar como que están hoy sin fondos, donde todos los colombianos sabemos que eso es falso. Y así pasa con el ejército, pasa con las otras fuerzas. Ya a estas alturas, en algunos sectores del país no tienen combustible, no tienen mantenimiento de vehículos, no tienen mantenimiento de aeronaves. Entonces, por eso muchas veces se dificulta poder enviar 4 o 5 aeronaves, como lo manifestaba el mismo papá del mayor. Ellos no entienden por qué no llegaron las naves, pues las naves no están hoy sobrevolando porque están fuera de servicio, porque pues eso es más delicado, no ir a tener mantenimiento preventivo como de pronto un vehículo se puede sacar, pero sí es muy grave y sí tiene, eso es proporcional a la violencia que está viviendo con la atención y el presupuesto que está teniendo las Fuerzas Armadas con este gobierno. General, hay un tema que me llama mucho la atención y vamos al caso particular de Amalfi. El jueves de la semana pasada, hace justamente una semana, lo que pasó con la aeronave. En un principio se había dicho que un dron había soltado algún tatuco y había impactado la aeronave. Después ya digamos la inteligencia llegó a la zona y se dieron cuenta que lo que había era un campo minado, pero que sí hubo tatucos desde algunos drones. Usted hablaba ahí del mantenimiento de las aeronaves, pero también de la dotación de esos helicópteros. En este caso un helicóptero Black Hawk, que no es algo menor. Esos helicópteros, no solamente de la policía, sino del ejército, están dotados con algún aditamento específico para identificar si hay algún dron volando por encima de ellos. Es decir, que esto les permita identificar si van a ser objeto de algún ataque. Y no estoy hablando de los inhibidores, porque pues digamos que esos son ya elementos un poco más avanzados, pero al menos algo que les permita identificar que tienen un dron volando por encima de ellos. Sí, precisamente estas aeronaves tienen algunos sensores especiales, como le pasa a los aviones o helicópteros, para poder determinar con cierta distancia cuando se encuentra algún objeto fuera de lo usual. Y que desafortunadamente, pues hasta que no se haga investigación, no se va a saber exactamente si un dron alcanza a impactarlo y posteriormente, como lo observamos en el aterrizaje, ya pues se ve la afectación ya del campo minado. Pero eso tiene que ver, tocaría los dictámenes porque sí
eso puede irse deteriorando el mantenimiento. Hay unos temas que se pueden inclusive ir suspendiendo por la falta del dinero para hacerlo. Recordemos allá en Medellín, Andrés, también que la aeronave que se utiliza en Medellín tiene unos adicionales importantes en tecnología donde se puede observar a los delincuentes, se puede hacer seguimiento, tiene un tema de calor también para observar al delincuente que está escondiendo la policía y lo hemos observado. Pero si no tienen la tecnología necesaria, la inversión necesaria, pues son temas que se han ido perdiendo. No estoy diciendo que ese caso, porque tocaría muy bien el estudio técnico que da, pero sí se supone que eso, y más en estos momentos que la tecnología prácticamente está al servicio del terrorismo, sí sería bueno ese análisis de por qué una aeronave no es un helicóptero cualquiera, es un helicóptero muy poderoso, porque no alcanzó a sentir el piloto posiblemente que venía algo sobre el helicóptero para afectarlo, y pues posteriormente el desenlace tan fatal que se tuvo. Pero sí debería tener algunos sensores especiales para determinar si hay algo que los va a afectar, para hacer alguna maniobra o saber exactamente qué pudo haber sucedido antes de que fueran asesinados los policías. General, pero ¿sabe usted si hay de pronto ausencia de ese tipo de tecnología? Es decir, no solamente en las aeronaves, porque lo que preocupa hoy es que esos ataques, por ejemplo, con drones, son cada vez más repetitivos en el departamento de Antioquia, en otras zonas del país, atacando blancos militares, blancos civiles. Y pregunto es por justamente esas guarniciones militares o esas sedes donde se encuentran los departamentos de policía de las distintas regiones del país. ¿Están dotados con tecnología para identificar si pueden ser presa fácil de ese tipo de ataques con un dron? Porque hoy hacer un ataque con un dron es muy fácil. Es comprar por internet un dron. Incluso hay videos en redes sociales donde se ven los ensayos de manera arcaica que hacen colgando un tatuco con cabulla, algo muy fácil para ellos. Pero la pregunta es si realmente hay una política que vigile y que cuide de alguna manera esas guarniciones militares y todo lo que pasa ahí en el interior con soldados y policías. No, eso no, yo estoy seguro que no la tenemos, no la hay. Empezando lo que usted dice por los inhibidores. Algo también en las estaciones que lograra ubicar a tiempo alguna afectación o un dron sobrevolando la estación o el batallón. Eso no se tiene actualmente. Como la más básica son los inhibidores, al menos para lograr que la señal se perdiera y cayera el dron, pero eso actualmente no se tiene. Y nuevamente repito, el tema es que romper relaciones con Israel, que es la que provee esta tecnología, pues no va a llegar nunca a esa tecnología. Igualmente hay problemas hoy con Estados Unidos, como los presupuestos y otros temas importantes que las agencias de inteligencia e investigación de Estados Unidos siempre nos han apoyado, pero si cada día vamos debilitando más esas relaciones, y eso tiene un fin, es fortalecer a los delincuentes, y desafortunadamente los que pagan con la vida pues son los militares y policías, como es el caso que observamos allí en Antioquia. General, pues justamente a propósito del debilitamiento de la fuerza pública, las fuerzas militares, pues no solo ellos son los afectados, sino también, por supuesto, las comunidades que empiezan a verse desprotegidas y también son un blanco fácil de ataque por parte de estos grupos armados. ¿Cómo se está garantizando? ¿Cómo cree usted entonces que se está garantizando la seguridad de estas comunidades en esas zonas justamente donde el Estado pues no llega? Sí, no, es que es muy difícil porque el policía está expuesto, por ejemplo, en vía pública a que lo afecten los francotiradores. Hoy están saliendo como en el Catatumbo a hacer patrullajes y nos están asesinando un policía por lo menos semanal, donde esos francotiradores les afectan su vida. Entonces, si no tiene la tecnología y la necesidad, pues ¿qué hace el policía? No patrullar, y pues los policías están en las estaciones tratando de proteger su vida, buscan algunos horarios, me imagino, donde no haya mucha visibilidad del francotirador, pero al no tener, yo estuve hace unos años mirando en unas capacitaciones, en algunas que nos mostraron unas tecnologías avanzadas, y para el francotirador hay unos elementos necesarios que alcanzan a
o a sentir cuando el disparo se realice, y daría tiempo para que el funcionario de policía o militar logren realizar alguna actuación de reducir silueta o ubicarse detrás de algún obstáculo que le proteja su vida, pero eso no lo tenemos. Y si no, lo que dice, si no tenemos los policías con esos elementos, pues lo más fijo es que no van a tener cómo proteger a los ciudadanos. Miren, la Mercedes norte de Santander es un municipio, un corregimiento de Sardinata. Eso lo han atacado, nos han matado policías, lo que usted quiera. La más fácil del gobierno no fue construir la estación ni meterle tecnología, sino la más fácil fue retirar a los policías. Yo pienso, allá hay por lo menos 5.000 humanos que viven a merced del delincuente, todos los sembrados de cocaína alrededor, y el gobierno, la más fácil es retirar a la policía y dejar a merced de esta delincuencia a los ciudadanos, como sucedió antes del 2002, donde el terrorista estaba en la mitad de Colombia. Posteriormente, la llegada del doctor Álvaro Uribe, logramos nuevamente consolidar, llegar a 2 sitios y estamos otra vez viendo ese retroceso de dejarle espacio a los delincuentes para que dominen las personas y prácticamente entren con esa ideología del demonio a reclutar muchachos a que sigan matando colombianos. General, ese retroceso se ve en las cifras de la inseguridad. Lo voy a invitar a usted y a todos nuestros televidentes, a todas las personas que nos siguen también en nuestras plataformas digitales, a que le demos la bienvenida a Juan Guillermo San Martín, quien nos habla de datos sobre seguridad e inseguridad en toda la región antioqueña. Juan Guillermo, buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Televidentes, buenas noches. Pues es evidente el cambio que hay en este momento si hacemos una comparación en los últimos 10 años del incremento de los delitos de alto impacto. Esos delitos de alto impacto son los que más afectan a la población: secuestro, extorsión, homicidios, entre otros. Vamos a revisar cómo ha sido esa variación en los últimos años de la violencia en nuestro país, partiendo entonces de un corte que es 2017-2024. Vamos a ver primero entonces de esos delitos que más nos han impactado. Miremos los homicidios. Colombia es un país en donde los homicidios de delincuencia común por hechos de intolerancia son una de las principales causas de muerte y además son una de las principales causas de homicidios dentro del contexto del conflicto, las intolerancias y el tema de las disputas entre grupos armados. Veamos entonces cómo cerró el año 2017. Ese fue el último año del gobierno Santos, posteriormente llegó el gobierno Duque y ese año cerró en 11.957 homicidios en todo el país. En paralelo, en el año 2024, el año anterior, se registraron 13.497 homicidios. Esa es una variación de 1.540 homicidios más. Pues a todas luces hay un incremento de los homicidios en nuestro país y vemos ese corte 2017-2024. Vamos a ver otras cifras relacionadas con el tema de la seguridad. Ahora les mencionaba esos delitos de más alto impacto. Pues han incrementado, según datos de Indepaz y la Defensoría del Pueblo, este tipo de hechos violentos en nuestro país, actos de terrorismo, especialmente en el suroccidente del país, en el departamento del Cauca, Valle del Cauca, en el sur de Nariño y en otras partes como el departamento del Caquetá y el Bichada. También los secuestros. En la dinámica de los secuestros ha incrementado el tema de los secuestros políticos, lo hemos visto, y seguramente el general Camacho también tendrá más información al respecto. El secuestro de policías y miembros de la fuerza pública cada vez es más frecuente y hemos visto nuevamente estos casos que parecían ya haberse resuelto hace varios años. Pero además también ha incrementado el tema del secuestro con fines extorsivos, sobre todo en las zonas rurales del departamento. Un caso en Antioquia, el secuestro del caficultor en el suroeste del departamento, un caso de secuestro con fines extorsivos. También han incrementado los asesinatos selectivos y uno de los casos más dolorosos fue el caso de Miguel Uribe, pero también ha pasado con diferentes líderes en los departamentos del país, líderes políticos, líderes sociales que han sido asesinados. Esta cifra, en vez de frenar en los últimos años con el gobierno de Petro, ha incrementado. Veamos otras cifras del tema de seguridad. Esta cifra es bastante sugerente porque nos habla de la expansión de los grupos armados. Ahora les mencionaré el tema de los diálogos de paz, que tiene también una relación con este tema del incremento de los grupos, pero también con el proceso de paz del 2016. Sobre todo las disidencias de las FARC y el ELN coparon los espacios donde las FARC tenían dominio, sobre todo en el suroccidente del país.
Por esto, en este momento, según cifras de la Defensoría, el 71% de los municipios de Colombia están amenazados por un grupo armado. Eso quiere decir 2/3 partes del país, más de la mitad del país en este momento está bajo el dominio de los grupos armados. También, si lo ponemos puntualmente la cifra, 790 municipios del país, de los más de 1.100 municipios que tiene nuestro país, tienen algún tipo de presencia de grupo armado. Entonces, más de 2/3 partes del país. El Clan del Golfo es de lejos el grupo que tiene más dominio, sobre todo con una actividad ilícita enfocada en el tema del narcotráfico, con un 55% de presencia en los territorios del país. Es decir, el Clan del Golfo está en más de la mitad de los municipios de Colombia. Sigue el Estado Mayor Central de las FARC, que tiene que ver con las disidencias de las FARC, con esos espacios que, como mencionaba, se coparon después del Acuerdo de Paz de 2016 con un 30% de presencia, y le sigue la segunda Marquetalia, que son estas disidencias de alias Iván Márquez, hoy con un presente incierto, con un 30% de presencia en los territorios, y sigue el ELN, que se ha fortalecido, un 23% ahora de presencia en los municipios de nuestro país. Este es del panorama país, pero vamos a ver el panorama Antioquia en nuestro video wall. Balance de seguridad en Antioquia. El 53% de los municipios de Antioquia está bajo el dominio del Clan del Golfo. Tienen este principal centro de operaciones ilícitas al Urabá antioqueño, pero también se han expandido por el norte y por el suroeste del departamento. Además de esto, también gran parte en el Bajo Cauca. Le sigue el ELN, también con un incremento en la presencia en los municipios, ahora en un 26%. Este es el panorama, la radiografía de la violencia en los últimos años, pero también del panorama actual de dominio que tienen los grupos armados en nuestro departamento y en nuestro país. Juan Guillermo, le complemento yo con cifras que también son muy alarmantes. Luego de la firma del Tratado de Paz en el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2016, se pasó de 6.000 hombres alzados en armas a, en este momento, según cifras oficiales, 22.000 hombres. Ya decía Juan Guillermo que hacen presencia en 790 municipios de 29 departamentos del país. Julián. Andrés, además ha sido muy cuestionado que pese a la expansión de estos grupos en el territorio nacional, en el departamento también, pese a los recientes hechos de violencia, los actos terroristas, pues el gobierno incluso insiste en continuar con los diálogos con algunos de estos grupos. No se está teniendo en cuenta, por supuesto, la violencia a la cual está siendo expuesta la fuerza pública, pero también las comunidades, sobre todo en las zonas rurales del país. Yo quisiera hacerle una pregunta final al general Camacho, y es, con todo este contexto, ¿qué está fallando? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasamos de ese número que había en el 2016, 6.000, después de ese proceso válido para algunos, no válido para otros, bueno, malo, en fin, lo que haya sido, a una presencia de 22.000 o más de 22.000 hombres alzados en armas insurgentes hoy en el país? ¿Qué ha fallado en estos últimos años? Mire, en estos días un comunicador de radio que me estaba haciendo una entrevista me preguntó, me dijo, pero es que, general, ¿cómo va a echarle usted la culpa a este gobierno si toda la vida han matado policías, si toda la vida afectaciones terroristas? Claro que sí las ha habido. Lo que nunca hubo, ni siquiera en gobiernos, lo digo claramente, como el de Samper, que es de los gobiernos que uno más se acuerda de débiles y malos, ni siquiera en esos momentos hubo un desplante tan alto a la fuerza pública y que no se le atendiera a sus necesidades, que no se le acompañara. Hubo problemas en el pasado de falta de posibilidades económicas en tecnologías, porque no había el dinero del país hasta que no llegó pues el doctor Uribe a eso. Entonces, yo creo que más que todo es ese tema de que el gobierno no está acompañando las fuerzas, y eso las fuerzas, la policía, el ejército lo sienten. Cuando usted el otro no lo aprecia, no lo acompaña, ¿sí? Eso no es solo el discurso que es que aquí no está pasando nada, que no está haciendo, ellos en el micrófono no ofenden, pero echarle sus generales, echarle sus sargentos, maltratarlos con presupuesto y todo lo que cada vez que dicen, por ejemplo, en Bogotá, no es que las ollas, dices que el amigo, el policía, el amigo de la olla, es un tipo
que ni siquiera ese día sabía que ahí estaban todos sus líderes, que son cercanos al policía y saben la lucha que se vive diariamente. Entonces yo creo que eso es lo que tiene una desatención total en todos los aspectos a la fuerza pública, un desánimo total, una inteligencia débil, lógicamente buscando que es debilitarla, y pues hoy eso están aprovechando los delincuentes. Yo creo que no es más, ni toca ir muy allá para saber que eso es la debilidad que hay, que sí, lógicamente desde el 2016 yo era comandante norte de Santander, ese proceso de paz que metió, que no intervino lo de las drogas y los dejó seguir avanzando, ahí también nace gran parte de lo que hoy se está reventando, pero estos 3 años en realidad es que el gobierno no está respaldando a su fuerza pública, y eso es lo que se está viendo reflejado en el panorama nacional, como nos explicó nuestro analista. Claro que sí. Desatención a la fuerza pública, usted lo ha dicho, general. Muchas gracias por acompañarnos en Hablemos de. Muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, por lo pronto, Andrés, vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con otro invitado también hablando de este tema fundamental, un tema de país clave, y es justamente estos ataques a la fuerza pública. Ya regresamos. Hablemos de. Vamos, señorita, vamos que ahora vamos a jugar el fútbol profesional. La decisión de que se hiciera la liga profesional fue también gracias a los resultados que se iban obteniendo en la selección. Hola, soy Sandra Sepúlveda, guardameta en la Selección Colombia, jugadora profesional de fútbol, y tengo mucho que contarles, porque yo creo que la gente piensa que porque nosotras tenemos liga profesional somos millonarias, así como a los hombres, pero déjame contarte que nuestros salarios empiezan en el salario mínimo y el máximo 5, 6 millones por ahí, más o menos, ese es el tope de nuestros salarios. En otra parte de la historia, por Telemedellín, aquí te ves. Este lunes 1 de septiembre a las 11:54 de la mañana por Telemedellín, únete a nosotros en esta apasionante travesía en la que te contaremos por qué nuestra Antioquia tiene idea. Hablemos de. Continuamos en Hablemos de, en esta conversación sobre la situación de orden público en el departamento de Antioquia. Y por supuesto, ustedes son pieza fundamental, parte clave de esta conversación, de este debate, de este análisis, de este diálogo. Por eso salimos a las calles a preguntarle a los ciudadanos qué opina de la situación actual de orden público, de seguridad en el departamento de Antioquia. Esto nos contaron. En la mayoría de los municipios han ocurrido muchas tragedias. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, del helicóptero que derribaron en Amalfi. Demasiado insegura últimamente, o pues sí, con el pasar de los años se ha visto, aunque se ha trabajado como para ello, no sé, pues como tanta solución, la verdad. Pues en este momento la seguridad está en un sistema bueno.
¿Por qué? Porque la alcaldía en este momento de Medellín está metiendo mucho mano en el asunto. Yo digo que es muy inseguro porque es que aquí mismo donde yo aquí trabajo, aquí miren Ciudad de Arriba, he visto muchos robos, yo mismo los he presenciado y eso. Mientras más cambian las cosas, más siguen igual. Yo creo que nada ha variado. Siempre ha habido factores como para uno inquietarse, pero la tranquilidad interna, la personal, eso es lo que para mí cuenta. Está bastante estable, puedes salir con tu teléfono, no hay tantos hurtos como antes, sobre todo en esta zona. Hablemos de... Y es momento para nuestro segundo invitado de la noche. Vamos a hablar con gente de la Asamblea, con el diputado José Luis Noreña. Diputado, muy buenas noches, bienvenido, hablemos de... Buenas noches, Andrés, gracias por esta invitación, y a Juliana también un saludo muy especial, mil gracias. Bueno, conversando de seguridad, ¿usted cómo ve la seguridad en el departamento? No, la seguridad en el departamento está grave. Al día de hoy hay varios grupos ilegales que están en el departamento de Antioquia. Entre ellos encontramos el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias del Alfarc, y también encontramos la segunda Marquetalia, haciendo presencia entre Urabá y el departamento de Córdoba. Estos grupos se mueven mucho en lo rural y vemos otros grupos que están más que todo enfocados en los municipios y en el distrito, que es Pacheli, los Triana, también vemos los Mesa, y hay un grupo que se está conformando que es el Clan del Oriente. Son grupos ilegales que se distribuyen todo esto en el departamento de Antioquia, con rentas ilegales, con narcotráfico, extorsión, microtráfico y minería ilegal. ¿Usted cree que el mensaje del gobierno nacional en este momento es claro? Es decir, ha negociado con esos grupos al margen de la ley. Esos grupos al margen de la ley han atacado a la fuerza pública, han atacado a la población civil, han atacado aquí en el departamento, también lo han hecho en otras regiones del país, ya lo mencionábamos ahorita. Después de lo del jueves, de lo que sucedió en Amalfi y en la ciudad de Cali, entonces ya los declaran terroristas, pero a la par siguen negociando, por ejemplo con Calarcá, que es la persona que se supone está detrás del ataque en Amalfi. Ese lenguaje, ese mensaje, ¿no es un poco ambiguo? ¿O usted qué opina de eso? Claro, Andrés, esto no es un mensaje claro. Acá vemos que el gobierno nacional lo único que hace es beneficiar a todos estos grupos ilegales y orillar a la gente de bien. ¿Qué vemos acá, Andrés? Vemos un país que cada vez tiene más cultivos de coca. Al día de hoy tenemos 300.000 hectáreas de coca. En Antioquia tenemos casi 20.000 hectáreas de coca. Al día de hoy Colombia exportó en el 2024 1.850 toneladas de coca. Nosotros en Colombia, o sea, el país como Colombia, el 64% de la droga del mundo sale de Colombia. Eso es gravísimo. ¿Y todo esto por qué? Porque el gobierno nacional implementó una paz total que lo único que hace es engordar a todos estos grupos ilegales en Colombia y en el departamento de Antioquia. Es grave lo que estabas hablando de Calarcá. Calarcá lo capturaron el 23 de julio del año pasado, del 2024. Con su compañera sentimental. A él lo capturaron con armas y lo capturaron con dinero en efectivo. De acuerdo a la paz total y a todo el tema de paz de lo que se ha venido hablando, a Calarcá lo soltaron a los días. Y ya el gobernador dijo en una rueda de prensa hace poco que Calarcá había sido uno de los personajes que tuvo influencia en lo de nuestros 13 policías en Amalfi. Esto es gravísimo, donde vemos que una paz total lo único que hace al día de hoy es beneficiar a los bandidos en todo el territorio de Colombia. Diputado, queda poco menos de un año para que finalice este periodo del gobierno del presidente Gustavo Petro. En el ámbito personal, ¿usted qué opina? ¿Cuáles son esas acciones que debe generar la próxima persona que llegue a la presidencia de la República justamente para esta situación, para fortalecer nuevamente a la fuerza pública? Claro que sí, lo primero que necesitamos en Colombia es restablecer la seguridad, y esto lo tiene que tener muy claro el próximo presidente, restablecer la seguridad. Primero, enfocarse también en nuestras fuerzas militares. Al día de hoy a la policía le han rebajado en un 35% todo su tema en las finanzas, al ejército en un 45%. Lo que está haciendo este gobierno nacional es acabando con las fuerzas militares. Esto es claro. Y lo único que está haciendo es fortaleciendo a todos estos grupos ilegales. Imagínate que al día de hoy en Antioquia hay alrededor de 17.000 desplazados por todos estos temas de inseguridad, donde a Medellín han llegado alrededor de 7.000 desplazados. Esto es gravísimo. ¿Y cómo es posible que nosotros, este país, sea al día
día de hoy el mayor productor de coca a nivel mundial. Acá se produce el 64% de coca. Entonces lo primero que tiene que hacer un presidente, el próximo presidente de Colombia, es restablecer la seguridad. Y este es el punto principal para cualquier candidato hoy a la presidencia de Colombia. Bueno, ¿cómo debe ser la política de erradicación? Usted hablaba de los cultivos de cocaína, o de hoja de coca, mejor. Según el último informe de la ONU, ese cultivo aumentó en los últimos años exponencialmente en el país, y poniéndonos como uno de los países que más produce hoja de coca. ¿Cuál debe ser la política? No en este momento, porque pues digamos que ya está fijada por el presidente Gustavo Petro, pero de quien tome el poder en el 2026. ¿Qué debe pasar? Porque son muchos cultivos ilícitos y es también un poco cambiarle al campesino esa mentalidad de dinero fácil, rápido y en cantidad, porque hay que decirlo, el cultivo de hoja de coca, digamos, ese es el principal atractivo para el campesino que lo cultiva, el dinero fácil. ¿Cómo cambiar esa mentalidad? No, acá necesitamos una erradicación total de los cultivos ilícitos. Nosotros aprobamos una ordenanza muy importante por allá en el 2018 que tiene que ver con los cultivos lícitos en el departamento de Antioquia. Cómo proporcionarle a nuestros agricultores, nuestros campesinos, la metodología y cultivos lícitos para que ellos puedan producir mejor, pero ellos tienen que ver una mejor utilidad. Yo soy agropecuario, yo tengo una producción agropecuaria en el oriente antioqueño. Lo que pasa es que el agro no es fácil, el agro es difícil, pero nosotros tenemos que mirar cómo nuestros agricultores produzcan a una mejor utilidad, y yo creo que para esto necesitamos exportar y que nuestros agricultores tengan garantizada la exportación de los cultivos, eso sí, sin dejar el mercado nacional, pero que tengan accesos a los mercados internacionales. Te voy a hacer esta comparativo. Imagínate que yo produzco brócoli en el oriente antioqueño, un kilo de brócoli me lo compran en este momento a 5.000 pesos en la mayorista, y si tú exportas un kilo de brócoli por medio de nitrógeno, lo puedes exportar a 20.000 pesos el kilo, 25.000 pesos. Entonces yo le he venido hablando de esto en el departamento de Antioquia, donde nosotros a nuestros agricultores debemos de fomentarles el campo, pero ¿cómo? Con una buena utilidad en sus cultivos para que dejen estos cultivos ilícitos y empiecen a producir, pero tenemos que empezar a exportar, tenemos que llevarles tecnologías nuevas a nuestros agricultores y empezar a exportar estos productos a otros países donde podamos vender en dólares y en euros, y teniendo en cuenta también el mercado nacional. Es difícil lo que está pasando al día de hoy en Colombia. Cada vez hay más cultivos de coca, cada vez hay más ilegalidad, pero todo esto es por la paz total del gobierno nacional. Le voy a poner un tema que, bueno, que se ha vuelto un poco, si se quiere, polémico, pero que hoy pretende, si se quiere, contrarrestar, lo decía al principio, esa ventaja que se le ha dado un poco a los grupos al margen de la ley aquí en el departamento de Antioquia, y es la tasa de seguridad. Ustedes lo aprobaron bajo ordenanza en la asamblea departamental. ¿Eso va a funcionar o es la única herramienta que tiene hoy el gobierno departamental un poco para volver a dotar a las fuerzas militares de algunos equipos, de, en este caso, patrullas, etcétera, etcétera? Bueno, mi Andrés, a nadie le gustan los impuestos, esto es muy claro, pero es una medida que tenemos que afrontar y es una medida que se aprobó el año pasado en diciembre. Esta medida es por qué, y nosotros mismos ahora lo dijimos. Miremos cómo el gobierno nacional le rebaja toda la parte financiera a nuestras fuerzas militares, al ejército el 45% y a la Policía Nacional el 35%. Mejor dicho, nosotros estamos solos, nos tenemos que defender solos. Entonces, el gobernador Andrés Julián llevó esta tasa de seguridad a la Asamblea Departamental de Antioquia, donde la mayoría de los diputados la aprobamos. ¿Qué trae esta tasa de seguridad? Pensamos o se piensa recoger alrededor de 1.200.000 millones de pesos en estos 2 años y medio que quedan, donde se tiene que impactar obras sociales, por ejemplo, escenarios deportivos con 189.000 millones de pesos. Lo otro es construir un centro penitenciario más o menos para 1.000 reclusos, porque hay una problemática grande en Antioquia. Varios de nuestros policías están al día de hoy custodiando estos reclusos en los comandos de policía. Los policías tienen que estar afuera.
¿Sí me entendés? Vigilando. Ellos tienen que estar afuera vigilando, realizando sus funciones. Otro tema gravísimo, al día de hoy no hay tecnología. Tenemos que implementar cámaras en todas las subregiones del departamento de Antioquia y esto es costoso. Nuestras fuerzas militares no tienen al día de hoy recursos, vehículos blindados para ir a estas zonas a atacar toda la ilegalidad. Esto hace falta también. Entonces ya con la tasa de seguridad, al día de hoy se han entregado 49 camionetas, que esto fue hace poco. También al día de hoy se entregaron unos morrales, unos equipos para nuestro Ejército Nacional en el departamento de Antioquia. ¿Por qué? Porque vemos una rebaja grave del presupuesto en las fuerzas militares. Y hay una problemática muy grande, Andrés. Hace poco yo he realizado ya 3 debates que tienen que ver con el tema de seguridad en el departamento de Antioquia, donde el secretario de Seguridad le dijo a la Asamblea que al día de hoy le ha radicado 50 derechos de petición al ministro de la Defensa, con toda la problemática de inseguridad en Antioquia, y que no le ha respondido ni uno. Eso es gravísimo. ¿Cómo es posible que el ministro de Defensa no le responde los derechos de petición al secretario de Seguridad de Antioquia en temas de inseguridad? Vos lo viste cuando el gobernador dijo hace poco que le había radicado varios derechos de petición al ministro de Defensa pidiéndole más seguridad en Amalfi, y mira lo que pasó al día de hoy. Diputado, se ha sabido las diferencias que tiene el Gobierno Nacional con el Departamento de Antioquia puntualmente, y también sabemos que en la Asamblea se toman esas decisiones más importantes para el departamento. Justamente, ¿qué estrategias se han discutido allí para ayudar a las comunidades que sabemos que también son las que quedan en medio de estos conflictos entre los grupos armados? Es que es muy difícil porque estamos solos en el departamento de Antioquia, tanto el distrito de Medellín como el departamento. El gobernador de Antioquia es luchando contra la inseguridad y todos estos grupos armados, pero vemos un presidente que lo único que hace es beneficiar a todos estos grupos ilegales con la paz total. Entonces nos queda a nosotros muy difícil como departamento de Antioquia, la Asamblea, el gobernador, luchar en contra de esto cuando el jefe único de las fuerzas militares es el presidente de la República. Entonces esto es difícil. Y acá vemos lo que dijimos ahora con Calarcá, lo capturan el 23 de julio del 2024 y a los 2 días o 3 ya está otra vez por fuera. ¿Y qué hacen ellos? Llenarse con todas estas ilegalidades, con el narcotráfico, con el microtráfico, con la extorsión, hasta con el secuestro. Esto es gravísimo para el departamento de Antioquia y para el país. Entonces somos luchando en contra de algo que nos está atacando y somos el muro de contención, pero es difícil, no es fácil el trabajo que se está haciendo al día de hoy y tenemos que seguir luchando. Estamos hablando de la situación de orden público en el departamento de Antioquia con el diputado José Luis Noreña. Hacemos una breve pausa, pero ya regresamos, ya continuamos con esta conversación. ¿Va a llover hoy? En el Geoportal Ciudadano puedes consultar el pronóstico actualizado 24/7, información en tiempo real para tomar decisiones y cuidarte. Ingresa a geoportal.ciata.gov.co, área metropolitana del Valle de Aburrá. Don Ebrio, para usted, ¿cuál es el más cansón de entre amigos? Usted. Ustedes me regalan premios a mí que no existen. No. Me dan boletas para ir a conciertos que no hay. El más bruto de entre amigos no puede ser más ni menos que el elefante. Los esperamos en Entre Amigos para que tiremos caja, para que nos divertamos y la pasemos muy bien. Day.
Bien, continuamos en Hablemos de hoy hablando sobre el panorama de violencia en nuestro país. Vamos precisamente a analizar también otros factores que posiblemente, según diferentes analistas expertos en el tema del conflicto, han llevado a ver un deterioro en la seguridad en nuestro país. Revisemos entonces precisamente este enfoque del gobierno nacional, de la política llamada la política de paz total, con diferentes grupos armados, pero también con grupos de delincuencia común organizada. Veamos entonces el gobierno con qué grupos actualmente está haciendo negociaciones o acercamientos de paz. En este momento hay 10 líneas de diálogo abiertas en el país. La primera con los comuneros del sur, que llevan también un avance importante, sobre todo con presencia en el suroccidente del país. También con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano. ¿Qué es la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano? Es un grupo de personas que se separó de alias Iván Márquez después de que esta persona decidiera nuevamente alzarse en armas. Y actualmente también tienen unos diálogos con el gobierno nacional. Las disidencias de alias Calarcá también en este momento tienen diálogos con el gobierno. Recordemos, el presidente Gustavo Petro comenzó diálogos con el Estado Mayor de las FARC y el Estado Mayor de las FARC se fraccionó. Primero en las disidencias de alias Iván Mordisco, que hoy tienen sobre todo azotado al suroccidente colombiano, y las disidencias de alias Calarcá. Calarcá siguió en la mesa de diálogo, pero alias Iván Mordisco no, y por eso también ambas disidencias libran una batalla, una disputa por el territorio, sobre todo en los departamentos del Cauca y el departamento de Nariño, muy específicamente por el control de las rutas de narcotráfico. También con el Clan del Golfo tienen unos acercamientos que todavía apenas están en aproximaciones, y estos también muy nombrados por el tema de la Mesa de Paz de Itagüí, que son los llamados diálogos sociojurídicos que adelanta el gobierno nacional en varias ciudades del país con los llamados grupos armados de delincuencia común. En este caso, la Mesa de Itagüí con diferentes cabecillas del Valle de Aburrá. En el Chocó también tienen una mesa en Buenaventura, mesa con las bandas criminales de Buenaventura, y también en Santa Marta y otras zonas del Cesar con las autodefensas de la Sierra Nevada. Rápidamente revisemos también un tema que está relacionado, según diferentes analistas, con la inseguridad, que es la inestabilidad de la fuerza pública. Ha habido varios remesones, 2 de la cúpula militar, han salido bastante generales, tanto del ejército como de la policía. También se han cambiado 54 ministros, entre ellos al ministro de la Defensa, 31 directores y secretarios de departamentos administrativos y 7 consejeros presidenciales. Bastantes remesones que tiene que ver también con el tema de la inestabilidad en las políticas de seguridad. Por último, quiero mostrarles 2 mapas. Ahora el diputado muy bien hablaba de la expansión de los cultivos ilícitos. Este es Colombia en el 2010, después de la salida del expresidente Álvaro Uribe. Vemos que en este mapa el número de hectáreas de coca era de 40.000, una reducción histórica para ese momento en el país, y vemos que se concentraba sobre todo en el departamento de Putumayo, acá abajo lo ven en verde, y se concentraba también en el departamento de Vaupés, en la frontera con Brasil, además de una parte también en el Chocó, en el Cauca y Valle del Cauca, y Antioquia, sobre todo en la parte del occidente. Vamos a ver el mapa de Colombia de los cultivos ilícitos en el año 2024, es este. Hay un incremento notorio. Las zonas rojas son los lugares donde más cultivos de coca hay. Esta parte es la región del Catatumbo, norte de Santander, la vemos bastante copada de coca. Y miren Antioquia. Antioquia tiene en este momento en el occidente, en el Urabá, Bajo Cauca, nordeste, y también una parte importante del norte y Magdalena Medio, bastante en comparación al 2010. Vemos acá también una concentración importante en el departamento de Nariño. Este es el departamento de Nariño. Putumayo permanece con bastantes cultivos ilícitos, y vemos una expansión hacia el oriente del país también, en la frontera con Venezuela. Este es el mapa, entonces, la radiografía, diputado Andrés Juliana, de los cultivos ilícitos de coca que usted ahora muy bien mencionaba. Bueno, ahí mencionábamos el tema de país, el tema de Antioquia, cómo está en cuanto a seguridad en las subregiones. Mencionaba ahí Juan Guillermo esa expansión de los cultivos, sobre todo en el norte del departamento, también en el nordeste, también en el occidente, pero también una situación muy particular es el tema de inseguridad en el suroeste. Se han incrementado también exponencialmente los homicidios en esa subregión del departamento. Sí, claro que sí, es un tema grave lo que estamos viviendo, suroeste, en el oriente, donde al día de hoy, en el 2025, ya son 7 las masacres en el departamento de Antioquia.
y vemos cómo están subiendo todos estos homicidios por causa del microtráfico en la subregión del suroeste, en la subregión del oriente antioqueño, donde antes, te voy a hablar de diferentes municipios, lo que está pasando ahora en Andes, yéndome pues para el suroeste, todos estos grupos ilegales. Y un poco del oriente antioqueño también con temas en el municipio de Guarne, el municipio de La Unión, del Carmen de Viboral y de otros municipios donde antes eran municipios tranquilos, no se veían estos homicidios, al día de hoy son homicidios semanales por culpa del microtráfico y de todos estos grupos ilegales. Entonces es difícil la situación, pero todo esto tiene una culpa que es la paz total, donde acá al parecer solo están beneficiando a los bandidos y la gente de bien cada día arrinconada, y nuestras fuerzas militares. Diputado, usted lo acaba de mencionar, la paz total que desde el inicio del gobierno nacional la vendió, por decirlo de alguna manera, como uno de sus proyectos bandera. ¿En qué falló? ¿Desde qué momento, se empezó a ir por otro lado este proceso, empezó a fallar, empezó a mostrar resultados más negativos que positivos frente a lo que planteó el gobierno inicialmente? Lo que pasa es que acá venimos con un problema muy grande y yo digo que el principal problema, pues siendo este gobierno, el actual gobierno, también la problemática viene desde el gobierno Santos, con la falsa paz anunciada por él. Porque acá las FARC dejó de llamarse FARC y empezó a llamarse fue disidencias de las FARC, eso fue lo único que pasó ahí. Y lo único que hicieron fue engordar otra vez estos grupos ilegales. Y al día de hoy este presidente lo único que ha hecho con esta paz total es beneficiar a estos personajes, que lo único que hacen estos personajes es engordar sus finanzas con todos estos temas de narcotráfico, minería ilegal, microtráfico, etcétera, etcétera. Entonces acá en ningún momento vamos a ver la paz. Lo único que está haciendo el presidente de la República, como lo acaba de decir, es engordar las finanzas de todos estos grupos ilegales. Vea, le cuento algo a Andrés y Julián. Por ahí me contaron que cuando capturaron a este señor Calarcá, que lo capturó el ejército, y me acuerdo que en ese momento estaba el general Fajardo de la 7ª División del Ejército, apenas capturaron a este señor, a los días llamaron a calificar servicios al general Fajardo. ¿Qué pasó ahí? Al parecer será el gobierno nacional que lo llamó y no le gustó mucho que hayan capturado a este señor Calarcá. Y llamaron ahí mismo a calificar servicios al general Fajardo, que en ese momento era el general de la 7ª División. Recordemos que eso fue polémico, claro, porque ellos venían en una caravana, fueron interceptados no, había un control del ejército. Se niegan a ese control, incluso eso se demora unas horas, tienen que llegar aquí a un batallón en el norte del área metropolitana y al otro día es cuando dejan en libertad alias Calarcá. No quiero terminar este espacio, diputado. Hemos hablado mucho de la seguridad de las fuerzas militares, de los pocos recursos o no que tienen hoy el ejército, la policía y las demás fuerzas, también de la población civil y el peligro al que se exponen. Y no quiero dejar de preguntarle también por los líderes. Hoy el gobernador de Antioquia, el alcalde de Medellín, otros gobernadores del país están también amenazados y temen por sus vidas. También hay problemas de seguridad para ellos. Sí, claro, no, es muy triste lo que está pasando con todos los líderes en Antioquia, en Colombia. Vuelvo al tema de Calarcá y le digo esta cosita nomás. A este señor lo capturaron en unas camionetas de la Unidad Nacional de Protección. ¿Cuántas personas al día de hoy, líderes que trabajan por Antioquia, por Colombia, pidiendo protección que la necesitan para seguir trabajando y la Unidad Nacional de Protección no se las presta? Y a este señor lo capturaron en camionetas de la Unidad Nacional de Protección. Eso es gravísimo. Y no solo este señor. Vaya, mire los otros personajes que están en estas camionetas también al día de hoy andando por todo Colombia. ¿Y eso es pagado con qué? Con los impuestos de todos los colombianos. Y estos personajes moviéndose en camionetas de la Unidad Nacional de Protección. Entonces sí, acá todos estos líderes necesitamos protección para seguir desarrollando el trabajo. Nosotros somos centro democrático, somos oposición al gobierno y yo creo que el gobierno nacional debe de garantizarnos a nosotros la seguridad. Mire el gobernador de Antioquia, mire al alcalde de Medellín, con todos estos temas de inseguridad y riesgo tan grande, lo que pasó con Miguel Uribe, que por cierto yo pues estaba en esta campaña y sigo al día de hoy en la campaña ya con su padre, pero es triste lo que pasó con Miguel y acá vemos el abogado lo que dijo, donde le radicaron a la Unidad Nacional de Protección más de 20 derechos de petición pidiéndole que le aumentaran las medidas a Miguel Uribe y estos hicieron caso omiso.
Bueno, pues ahí está un amplio debate de lo que es la seguridad hoy en el país, en el departamento de Antioquia, la situación de orden público en la región antioqueña y la seguridad para la población civil, la dotación que tiene o no, o que tienen o no las fuerzas militares del país para contrarrestar esta avanzada de los grupos armados ilegales. Al diputado José Luis Noreña le agradecemos que haya estado con nosotros esta noche. Mil gracias a Juliana también, muchas gracias por el espacio. Juliana Juguillar, muchísimas gracias. Andrés, muchas gracias también a ustedes, un tema sin lugar a dudas muy importante y el llamado de los dirigentes a rodear a la fuerza pública que también han hecho no solo en el departamento sino a nivel país. Muy bien, nosotros nos reencontramos dentro de 8 días con otra conversación de país, de región aquí en Hablemos de. Feliz noche. En Noticias Telemedellín, hablemos de...